El silencio en la sala de control se rompió como cristal contra el suelo cuando la voz del ingeniero jefe retumbó con una furia que heló la sangre de todos los presentes. «¡No toques eso!», gritó Fernando Castellanos mientras sus ojos se clavaban como dagas en la figura menuda de la mujer que tenía la mano suspendida sobre el panel de control principal. Sus dedos temblaban a escasos centímetros de la pantalla táctil que monitoreaba el reactor central de la planta petroquímica más grande del país. Valentina Rojas, la técnica de limpieza del turno nocturno, sintió cómo el corazón se le detenía por un instante antes de comenzar a latir con la fuerza de un tambor de guerra dentro de su pecho. Las miradas de los 12 ingenieros presentes se volvieron hacia ella con una mezcla de desprecio y horror, como si hubiera cometido el peor de los sacrilegios al atreverse siquiera a acercarse a aquella consola sagrada que solo las mentes más privilegiadas tenían derecho a contemplar. Fernando caminó hacia ella con pasos que resonaban como sentencias de muerte sobre el suelo de metal pulido. Su bata blanca ondeaba detrás de él como la capa de un verdugo aproximándose a su víctima. «¿Qué demonios crees que estás haciendo?», siseó entre dientes mientras se interponía entre ella y el panel, protegiéndolo con su cuerpo como si fuera un tesoro invaluable. Valentina sintió cómo las palabras se le atragantaban en la garganta, incapaces de salir, ahogadas por el nudo de vergüenza que le apretaba el cuello hasta casi impedirle respirar. Quiso explicarle que había visto algo, que los números en la pantalla no coincidían con los patrones que ella había memorizado durante meses de observación silenciosa mientras pasaba el trapeador por aquella sala, pero su voz se negaba a obedecerla. Yo solo, balbuceó mientras retrocedía un paso, tropezando con el carrito de limpieza que había dejado a sus espaldas. El estruendo del cubo de agua cayendo al suelo y derramando su contenido sobre las impolutas baldosas fue como una segunda condena. Las risas contenidas de algunos ingenieros más jóvenes se filtraron entre el silencio tenso, pequeñas dagas envenenadas que se clavaban en el orgullo ya maltrecho de Valentina. Patricia Mendoza, la ingeniera de sistemas que siempre la miraba como si fuera una mancha en sus zapatos de diseñador, dejó escapar un suspiro de hastío tan exagerado que pareció llenar toda la habitación. «Fernando, por favor», intervino Patricia con esa voz melosa que utilizaba cuando quería parecer razonable, pero que destilaba veneno por cada sílaba. «No pierdas tu tiempo con ella. Es solo la muchacha de la limpieza. Probablemente ni siquiera sabe leer los números de la pantalla». Las palabras golpearon a Valentina con más fuerza que cualquier puñetazo físico. Sintió cómo el calor de la humillación le subía por el cuello y le incendiaba las mejillas mientras luchaba por contener las lágrimas que amenazaban con brotar de sus ojos. No les daría esa satisfacción, no lloraría delante de ellos, aunque por dentro sintiera que se estaba desmoronando pieza por pieza. Antes de continuar, escribe en los comentarios desde qué ciudad nos acompañas. Disfruta la historia. Valentina se agachó en silencio para recoger el cubo caído, sus manos temblando mientras absorbía el agua derramada con los trapos que siempre llevaba en el carrito. Cada movimiento era mecánico, automático, producto de años de práctica en el arte de volverse invisible, mientras el mundo a su alrededor continuaba girando sin notarla. Mientras exprimía el trapo empapado, su mente viajaba inevitablemente hacia atrás, hacia el pequeño apartamento en el barrio más humilde de la ciudad, donde su madre la esperaba cada noche, conectada a una máquina de oxígeno que sonaba como un recordatorio constante de todo lo que estaba en juego. Doña Carmen Rojas había sido costurera toda su vida, una de las mejores del barrio, capaz de transformar retazos de tela en vestidos dignos de revista con solo sus manos hábiles y una máquina Singer heredada de su propia madre. Pero los años de trabajar inclinada sobre la máquina, respirando el polvo de las telas y los químicos de los tintes baratos,
le habían cobrado un precio devastador. La fibrosis pulmonar había llegado silenciosamente, como un ladrón en la noche, robándole primero el aliento y después la capacidad de trabajar. Los médicos habían sido claros con Valentina hacía 3 meses. Sin un trasplante de pulmón, a su madre le quedaba menos de 1 año de vida, y el trasplante, por supuesto, costaba más dinero del que ella podría ganar en 10 vidas de limpiar pisos y vaciar basureros. Valentina terminó de limpiar el desastre en silencio y empujó su carrito hacia la puerta, sintiendo las miradas de desprecio quemándole la espalda como hierros candentes. Justo antes de salir, no pudo evitar echar una última mirada al panel de control, y lo que vio hizo que su corazón diera un vuelco. Los números seguían ahí, parpadeando suavemente en la esquina inferior derecha de la pantalla, una anomalía que ninguno de los brillantes ingenieros parecía haber notado. La presión del reactor secundario había subido 3 puntos porcentuales por encima del umbral de seguridad, y según los patrones que ella había estudiado durante meses, ese número debería haber activado una alarma que permanecía inexplicablemente silenciosa. La puerta se cerró detrás de ella con un suspiro neumático y Valentina se encontró sola en el pasillo iluminado con luz fluorescente que siempre le daba dolor de cabeza. Se apoyó contra la pared por un momento, cerrando los ojos y tratando de controlar su respiración agitada. Su mente era un torbellino de emociones contradictorias: la vergüenza ardiente de la humillación, la frustración de no haber podido explicarse, el miedo persistente de que algo malo estaba a punto de suceder y nadie quería escucharla. Pero por encima de todo, sentía una certeza fría y cristalina que la había acompañado desde niña. Ella sabía que tenía razón. La historia de cómo Valentina Rojas había terminado limpiando pisos en Petromex, la empresa petroquímica más poderosa de América Latina, era una historia de sueños destrozados y promesas incumplidas. Había nacido hace 27 años en un cuarto alquilado detrás de una pollería, con el olor a pollo frito impregnándose en sus primeros recuerdos de infancia. Su padre había desaparecido antes de que ella cumpliera 2 años, dejando a su madre con una hija pequeña, una deuda impagable y la determinación férrea de salir adelante contra todas las probabilidades. Desde muy pequeña, Valentina había mostrado una habilidad extraordinaria que su madre había notado con una mezcla de asombro y preocupación. La niña podía recordar cualquier cosa que viera, leyera o escuchara con una precisión casi sobrenatural. A los 4 años recitaba de memoria los precios de todos los artículos de la tienda donde su madre compraba víveres. A los 6 había aprendido a leer sola observando los letreros de las calles y los anuncios en los periódicos que recogía de la basura. A los 8 podía resolver problemas matemáticos que dejaban perplejos a sus maestros de primaria, visualizando los números en su mente como piezas de un rompecabezas que solo ella podía ver. «Mi hija es especial», solía decir doña Carmen a las vecinas que se reunían en el patio comunal a chismear mientras tendían la ropa. «Un día va a ser alguien importante, ya lo verán, va a sacar adelante a esta familia». Las vecinas asentían con sonrisas condescendientes que ocultaban su escepticismo. Habían visto demasiados sueños morir en aquel barrio como para creer que alguno de sus niños pudiera escapar del destino que les había tocado por nacimiento. Pero Valentina se aferraba a ese sueño con la tenacidad de quien no tiene nada más. Estudiaba bajo la luz amarillenta de una lámpara de aceite cuando la electricidad se cortaba, que era casi todas las noches. Devoraba los libros usados que encontraba en los mercados de pulgas, sin importar el tema: física, química, historia, literatura, matemáticas, ingeniería. Su mente hambrienta absorbía conocimiento como una esponja seca absorbe agua, almacenando cada dato, cada fórmula, cada concepto en los rincones infinitos de su memoria prodigiosa. A los 17 años, Valentina había logrado lo imposible:
obtener una beca completa para estudiar ingeniería química en la universidad más prestigiosa del país. Fue el día más feliz de su vida, superado solo por la expresión de orgullo infinito en el rostro de su madre cuando le mostró la carta de aceptación. Doña Carmen había llorado durante horas, abrazando a su hija y repitiendo una y otra vez: «Lo lograste, mi vida, lo lograste». Por primera vez en años, el futuro parecía brillante y lleno de posibilidades. Pero el destino, como Valentina aprendería pronto, tiene un sentido del humor particularmente cruel con aquellos que se atreven a soñar demasiado alto. 3 semanas antes de que comenzaran las clases, doña Carmen colapsó en el taller de costura. Los médicos del hospital público, después de hacerla esperar 8 horas en una camilla en el pasillo, diagnosticaron la fibrosis pulmonar en etapa avanzada. El tratamiento requería medicamentos importados que costaban más que el alquiler de 6 meses, consultas con especialistas que no aceptaban pacientes sin seguro privado y eventualmente un trasplante que parecía tan lejano como la luna. La decisión había sido instantánea y devastadora. Valentina guardó la carta de aceptación en el fondo de una caja de zapatos, junto con los recortes de periódico que había coleccionado durante años sobre mujeres científicas exitosas, y comenzó a buscar trabajo. No cualquier trabajo, sino el que pagara más en el menor tiempo posible. Limpiar oficinas por las noches, mientras cuidaba a su madre durante el día, se convirtió en su nueva realidad, reemplazando los laboratorios y las aulas con los que había soñado desde niña. 3 años después, a través de una serie de circunstancias y recomendaciones, había conseguido el puesto en Petromex. El trabajo nocturno en la planta pagaba casi el doble que limpiar edificios de oficinas, aunque significaba trabajar en un ambiente hostil, donde todos la miraban como si fuera inferior por el simple hecho de empuñar una escoba en lugar de un título universitario. Cada noche, mientras recorría los pasillos inmaculados de la planta, Valentina observaba, escuchaba y aprendía. Los ingenieros hablaban frente a ella como si fuera invisible, discutiendo problemas técnicos, ecuaciones complejas y sistemas que ella comprendía perfectamente pero no tenía derecho a mencionar. La sala de control se había convertido en su fascinación secreta. Durante meses había memorizado cada pantalla, cada indicador, cada patrón normal de funcionamiento. Los números danzaban en su mente incluso cuando dormía, formando modelos matemáticos que ningún ingeniero había pensado en construir porque daban por sentado que sus sistemas automatizados eran infalibles. Valentina sabía, con la certeza que solo da el conocimiento profundo, que había algo mal en aquella planta, y esa noche finalmente había encontrado la prueba que necesitaba, solo para ser humillada antes de poder abrir la boca. El pasillo estaba vacío cuando finalmente reunió la fuerza para separarse de la pared y continuar con su ronda de limpieza. Sus zapatos de goma chirriaban suavemente contra el suelo de linóleo mientras empujaba el carrito hacia el siguiente sector, pero su mente seguía atrapada en aquellos números rojos que parpadeaban como una advertencia que nadie quería escuchar. La presión anómala en el reactor secundario no era un error de lectura ni una fluctuación normal. Después de meses de observación obsesiva, Valentina conocía aquel sistema mejor que algunos de los ingenieros que lo operaban y sabía que aquella anomalía era el síntoma de un problema mucho mayor. El reloj en la pared marcaba las 3 de la madrugada cuando llegó al sector de oficinas administrativas, la zona más silenciosa y menos vigilada de toda la planta. Mientras limpiaba el escritorio del gerente de operaciones, un hombre corpulento y sudoroso, llamado Ramiro Fuentes, que siempre dejaba manchas de café en los documentos, Valentina no pudo evitar que sus ojos se desviaran hacia la computadora encendida que había quedado sin bloquear.
Era una violación grave del protocolo de seguridad, pero Ramiro era conocido por su pereza y su absoluta confianza en que nadie se atrevería a tocar sus cosas. La pantalla mostraba un correo electrónico a medio escribir, y aunque Valentina sabía que no debía leerlo, las primeras líneas capturaron su atención como un imán. Estimado comité de directores, comenzaba el mensaje. Me complace informarles que hemos logrado mantener los costos de operación por debajo del presupuesto proyectado durante el tercer trimestre. Las optimizaciones implementadas en el sistema de monitoreo han resultado en ahorros significativos sin comprometer la seguridad. La palabra optimizaciones estaba entre comillas, y Valentina sintió un escalofrío recorrerle la espalda. En el lenguaje corporativo, optimizaciones era frecuentemente un eufemismo para recortes peligrosos. Continuó limpiando el escritorio mientras su mente procesaba la información a una velocidad vertiginosa. Si habían modificado el sistema de monitoreo para reducir costos, eso podría explicar por qué la alarma no se había activado cuando la presión superó el umbral de seguridad. Los sensores podrían estar programados para ignorar fluctuaciones menores, o peor aún, para reportar lecturas falsas que mantuvieran a todos tranquilos mientras el sistema se deterioraba lentamente desde adentro. Era como poner una venda sobre los ojos del vigía mientras el barco navegaba hacia un iceberg. El sonido de pasos acercándose la hizo saltar y alejarse rápidamente del escritorio, fingiendo concentrarse en vaciar el bote de basura. La figura que apareció en la puerta la hizo contener la respiración. Era Alejandro Vega, el director ejecutivo de Petromex, un hombre cuya presencia en la planta a las 3 de la madrugada era tan inusual como un cometa cruzando el cielo nocturno. Alejandro tenía 52 años, cabello canoso impecablemente peinado hacia atrás, y unos ojos grises que parecían capaces de ver a través de las personas. Vestía un traje oscuro que probablemente costaba más que el salario anual de Valentina, y su expresión era la de alguien que cargaba el peso del mundo sobre sus hombros. «Buenas noches», murmuró Alejandro distraídamente mientras pasaba junto a ella sin realmente verla. Su mente estaba claramente en otra parte, perdida en pensamientos que arrugaban su frente y tensaban sus mandíbulas. Se dirigió hacia su oficina privada al fondo del pasillo, sus pasos resonando con la autoridad de quien está acostumbrado a que el mundo se aparte para dejarlo pasar. Valentina lo observó alejarse mientras su corazón latía con una mezcla de nerviosismo y algo que se parecía peligrosamente a la esperanza. Si pudiera hablar con él, si pudiera encontrar la manera de explicarle lo que había visto. Pero la voz de su madre resonó en su memoria, recordándole todas las veces que le había advertido: «No te metas donde no te llaman, mi hija. Los pobres que hablan mucho terminan sin trabajo y sin nada». Era un consejo nacido de décadas de experiencia en un mundo donde la gente como ellas era descartable, reemplazable, invisible. Valentina apretó el mango de su escoba con fuerza y continuó con su trabajo, tragándose las palabras que amenazaban con escapar de su boca. Las siguientes 3 horas pasaron en una bruma de rutina mecánica. Limpió baños, vació basureros, trapeó pasillos interminables, todo mientras su mente seguía atrapada en aquellos números rojos que no dejaban de parpadear en su memoria. Cuando su turno finalmente terminó a las 6 de la mañana, el sol comenzaba a asomarse por el horizonte, pintando el cielo de tonos rosados y anaranjados que contrastaban cruelmente con el gris industrial de la planta. Valentina se quitó el uniforme en el vestuario, guardándolo en su casillero junto con la gorra que usaba para mantener su cabello largo recogido, y se puso la ropa de calle que había traído, unos jeans desgastados y una camiseta azul que había sido de su madre. El trayecto de regreso a casa duraba casi 1 hora en el autobús de las 6:30, pero Valentina lo prefería así. Le daba tiempo para descomprimirse,
para dejar que la tensión del turno nocturno se disipara antes de enfrentarse a la realidad que la esperaba en el pequeño apartamento. Mientras el autobús avanzaba por las calles cada vez más congestionadas de la ciudad, apoyó la frente contra el vidrio frío de la ventana y cerró los ojos. Los números seguían ahí, flotando detrás de sus párpados como fantasmas que se negaban a descansar. El barrio donde vivía no tenía nombre oficial en los mapas de la ciudad. Sus habitantes lo llamaban simplemente El Hueco, un apodo que capturaba perfectamente la sensación de ser un lugar olvidado, un agujero en el tejido urbano donde se acumulaban todos aquellos que la sociedad había decidido ignorar. Las calles eran un laberinto de casas improvisadas, tendederos permanentes y niños que jugaban fútbol con pelotas desinfladas entre los charcos de agua estancada. El olor a comida frita, desagüe abierto y esperanza marchita flotaba en el aire como un recordatorio constante de las circunstancias. Valentina caminó por el callejón que llevaba a su edificio, saludando con gestos de cabeza a los vecinos que comenzaban su día. Doña Esperanza, que barría la banqueta frente a su tienda de abarrotes, el viejo Martín, que vendía periódicos en la esquina desde antes de que ella naciera, los niños de la familia Hernández, que corrían hacia la escuela con sus mochilas rebotando en sus espaldas. Era una comunidad unida por la necesidad y la resignación, donde todos conocían los problemas de todos, pero nadie tenía los recursos para ayudar verdaderamente. El edificio donde vivía era una construcción de 3 pisos que se mantenía en pie más por terquedad que por ingeniería. Las escaleras de concreto crujían bajo sus pies mientras subía al segundo piso y el olor a humedad y moho se hacía más intenso con cada paso. La puerta de su apartamento estaba pintada de un azul desteñido que alguna vez había sido brillante, y la cerradura requería un truco especial para abrirse. Había que girar la llave hacia la izquierda mientras empujabas la puerta con el hombro derecho en el ángulo exacto. El interior era pequeño, pero inmaculadamente limpio, un testimonio del orgullo de doña Carmen, que se negaba a vivir en la mugre, aunque viviera en la pobreza. La sala y el comedor eran el mismo espacio, separado de la diminuta cocina por una cortina de cuentas de plástico que había sobrevivido a 3 mudanzas. Había un sofá verde oliva que se convertía en la cama de Valentina por las noches. Una mesa de madera con 2 sillas disparejas y en la pared la única decoración. Una fotografía enmarcada de Valentina a los 6 años, sonriendo con un diente faltante mientras sostenía un libro casi tan grande como ella. El sonido de la máquina de oxígeno llegaba desde la única habitación del apartamento. Un zumbido constante y mecánico que se había convertido en la banda sonora de sus vidas. Valentina dejó su bolso sobre la mesa y caminó hacia la puerta entreabierta, preparándose mentalmente para lo que vería. Cada día, su madre parecía un poco más pequeña, un poco más frágil, como si la enfermedad la estuviera consumiendo lentamente desde adentro. «¿Eres tú mi vida?». La voz de doña Carmen era apenas un susurro ronco que luchaba por hacerse escuchar sobre el ruido de la máquina. Valentina empujó la puerta y entró en la habitación, forzando una sonrisa que esperaba fuera convincente. Su madre estaba recostada en la cama, rodeada de almohadas que la ayudaban a mantener una posición que facilitara su respiración. Su piel, que alguna vez había sido del color del caramelo, ahora tenía un tinte grisáceo que hacía que sus ojos oscuros parecieran enormes en su rostro demacrado. Los tubos del oxígeno se extendían desde sus fosas nasales hasta la máquina junto a la cama, un cordón umbilical artificial que la mantenía con vida. «Soy yo, mamá», respondió Valentina mientras se sentaba en el borde de la cama y tomaba la mano huesuda de su madre entre las suyas. «¿Cómo te sientes hoy?». Era una pregunta que hacía cada mañana, sabiendo que la respuesta nunca era buena, pero necesitaba escucharla de todas formas. Doña Carmen intentó sonreír, pero el esfuerzo pareció agotarla. «Un poco mejor, creo.
Mintió con la habilidad de quien ha perfeccionado el arte de proteger a sus hijos de la verdad. ¿Y tú? ¿Cómo estuvo el trabajo? Valentina pensó en contarle sobre la humillación en la sala de control, sobre los números que no dejaban de preocuparla, sobre el miedo que sentía de que algo terrible estaba a punto de suceder. Pero una mirada a los ojos cansados de su madre la convenció de guardar silencio. Estuvo tranquilo, dijo en cambio, acariciando el cabello canoso que se extendía sobre la almohada. Nada interesante. ¿Ya desayunaste? Voy a prepararte algo antes de dormir un poco. Doña Carmen negó con la cabeza, un gesto que requirió un esfuerzo visible. No tengo hambre, mi vida, pero tú necesitas comer. Trabajas demasiado. Era una conversación que repetían cada día, un ritual verbal que las conectaba más allá de las palabras. Valentina sabía que su madre no comía, porque cada bocado era una lucha, porque la enfermedad le había robado el apetito junto con tantas otras cosas. Pero también sabía que discutir era inútil y agotador para ambas. Se levantó y besó la frente de su madre suavemente. Voy a preparar avena, la que te gusta, con canela y miel, aunque sea unos pocos bocados, ¿sí? No esperó respuesta. Caminó hacia la cocina y comenzó los movimientos automáticos de preparar el desayuno, su mente dividida entre la preocupación por su madre y los problemas que había dejado en la planta. Mientras revolvía la avena en la olla, sus ojos cayeron sobre el calendario pegado en la pared junto a la estufa. Estaba marcado obsesivamente con fechas de citas médicas, vencimientos de pagos y recordatorios de medicamentos. El día de hoy tenía un círculo rojo. Era la fecha límite para pagar la última cuota del tanque de oxígeno portátil que usaban cuando tenían que ir al hospital. $500 que Valentina no tenía y que tendría que conseguir de alguna manera antes de las 6 de la tarde. El peso de la responsabilidad cayó sobre sus hombros como una montaña, aplastándola contra el suelo de esa cocina diminuta. Tenía 27 años y sentía que había vivido 70. Cada día era una batalla contra la pobreza, contra la enfermedad, contra un sistema diseñado para mantener a la gente como ella exactamente donde estaba. Invisible, silenciosa, prescindible. Las lágrimas que había contenido durante toda la noche comenzaron a rodar por sus mejillas mientras revolvía la avena mecánicamente y tuvo que cubrirse la boca con la mano libre para ahogar el sollozo que amenazaba con escapar. Pero no podía derrumbarse. No ahora. No todavía. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Respiró profundamente 3 veces como le había enseñado la psicóloga gratuita del centro comunitario y continuó con su rutina. Sirvió la avena en un plato, lo colocó en una bandeja junto con un vaso de jugo de naranja y lo llevó a la habitación de su madre. Doña Carmen ya se había quedado dormida. Su respiración trabajosa, pero estable, gracias a la máquina que zumbaba incansablemente. Valentina dejó la bandeja en la mesita de noche y se quedó observándola por un momento largo, memorizando cada línea de su rostro como había memorizado tantas otras cosas en su vida. «No te voy a perder», susurró en la penumbra de la habitación. «No importa lo que tenga que hacer, no te voy a perder». Salió de la habitación y cerró la puerta con cuidado. El sofá-cama la llamaba con la promesa de unas pocas horas de descanso antes de que tuviera que enfrentarse al día y sus demandas imposibles. Se quitó los zapatos, se acostó sin molestarse en desdoblar el sofá en cama y cerró los ojos. Pero el sueño no llegaba. Cada vez que intentaba relajarse, los números rojos aparecían detrás de sus párpados, parpadeando con una urgencia que no podía ignorar. La presión del reactor secundario, el correo electrónico sobre las optimizaciones, la alarma silenciosa. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar en su mente, formando una imagen que la llenaba de terror. Si estaba en lo correcto, si sus cálculos mentales eran precisos, la planta estaba al borde de una catástrofe.
No una explosión inmediata, sino algo peor, una falla gradual que pasaría desapercibida hasta que fuera demasiado tarde. El reactor podría sobrecalentarse sin que nadie lo notara, causando una reacción en cadena que podría contaminar kilómetros cuadrados de tierra y agua, afectando a miles de personas, incluyendo a los habitantes de El Hueco que vivían relativamente cerca de la zona industrial. Se sentó de golpe en el sofá, el corazón latiéndole con fuerza. Tenía que hacer algo. ¿Pero qué? Nadie la escucharía. Era solo la muchacha de la limpieza, la invisible, la que no tenía derecho a opinar sobre nada que importara. Si intentaba hablar con alguien, probablemente la despedirían por insubordinación. Y entonces, ¿cómo pagaría los tratamientos de su madre? ¿Cómo conseguiría los $500 que necesitaba hoy? La parálisis de la indecisión la mantuvo inmóvil durante varios minutos que parecieron horas. Finalmente, la fatiga venció a la preocupación y cayó en un sueño inquieto plagado de pesadillas donde explosiones naranjas iluminaban el cielo nocturno y su madre tosía sangre mientras ella corría sin poder llegar a ningún lado. El timbre del teléfono la despertó con un sobresalto 4 horas después. La luz del sol entraba por las rendijas de las persianas baratas, indicando que era casi mediodía. Valentina tardó unos segundos en ubicarse, en recordar dónde estaba y por qué se sentía como si un camión le hubiera pasado por encima. El teléfono seguía sonando, insistente, y ella se levantó tropezando para contestar antes de que el ruido despertara a su madre. Bueno, su voz sonaba rasposa por el sueño interrumpido. Valentina Rojas. La voz al otro lado era profesional, fría, el tipo de voz que usaban los cobradores y los portadores de malas noticias. Sí, soy yo. Le hablo de la oficina del doctor Mendoza. Quería informarle que hemos encontrado un donante compatible para su madre. Valentina sintió que el mundo se detenía. Las palabras tardaron en procesarse, como si su cerebro se negara a creer lo que escuchaba. Un donante, logró articular mientras se aferraba al respaldo de una silla para no caerse. Así es. Sin embargo, necesitamos confirmar la capacidad de pago antes de proceder con los preparativos. El costo total del procedimiento, incluyendo hospitalización, medicamentos postoperatorios y rehabilitación, asciende a $123,000. ¿Cuenta usted con seguro médico o con los fondos necesarios? La esperanza que había florecido por un instante se marchitó tan rápido como había aparecido. $123,000. Podría trabajar durante 50 años sin ganar esa cantidad. Podría vender todos sus órganos y aún así no alcanzaría. La risa histérica que brotó de su garganta sorprendió incluso a ella misma. «No», dijo cuando pudo controlar su voz. «No tengo esa cantidad. No tengo nada». Hubo una pausa al otro lado de la línea, el tipo de silencio que comunicaba lástima profesional. «Entiendo. En ese caso el donante será asignado al siguiente paciente en la lista. Lo siento mucho, señorita Rojas. Que tenga un buen día». La línea se cortó con un clic que sonó como un disparo. Valentina se dejó caer en la silla, incapaz de procesar lo que acababa de suceder. Un donante. Había un donante compatible y ella no podía pagarlo. Su madre podría salvarse, pero el dinero era una barrera tan infranqueable como el océano. Las lágrimas llegaron entonces, silenciosas y amargas, rodando por sus mejillas mientras ella se cubría la cara con las manos y lloraba con una intensidad que no se había permitido en meses. Así la encontró doña Carmen cuando salió arrastrando los pies de su habitación, sosteniendo el tanque de oxígeno portátil con una mano y usando la otra para apoyarse en la pared. «¿Mi vida? ¿Qué pasa? ¿Por qué lloras?» Su voz era débil, pero llena de preocupación maternal. Esa preocupación que nunca desaparecía sin importar cuán enferma estuviera. Valentina se limpió las lágrimas rápidamente y forzó una sonrisa que no engañó a nadie. «Nada, mamá. Nada importante. ¿Qué haces levantada? Deberías estar descansando».
Pero doña Carmen conocía a su hija mejor que nadie en el mundo. Se sentó lentamente en la silla junto a ella y tomó sus manos entre las suyas, esas manos que habían cosido miles de vestidos y acariciado incontables lágrimas. «Cuéntame», dijo simplemente, «sea lo que sea, cuéntame». Y Valentina, que había prometido no preocupar a su madre con más problemas, se encontró contándole todo. Le habló del donante y del dinero imposible. Le habló de la humillación en la sala de control. Le habló de los números rojos y del peligro que nadie quería ver. Le habló del miedo y la frustración y la sensación de estar atrapada en una vida que no merecía. Las palabras salían a borbotones, liberándose después de meses de estar contenidas, y doña Carmen escuchaba en silencio, asintiendo ocasionalmente, sin interrumpir jamás. Cuando finalmente terminó, sintiéndose vacía pero extrañamente más ligera, su madre permaneció callada por un largo momento. Luego, con un esfuerzo visible, levantó una mano y la colocó sobre la mejilla de su hija. «Siempre has sido demasiado inteligente para tu propio bien», dijo con una media sonrisa. «Y siempre has tenido demasiado miedo de mostrar esa inteligencia». «Mamá, no es tan simple». «Escúchame», la interrumpió doña Carmen con una firmeza que Valentina no había escuchado en meses. «Toda mi vida he trabajado agachada, en silencio, sin quejarme, y mírame ahora, muriendo en un apartamento que se cae a pedazos, sin poder ayudar a mi propia hija. No quiero eso para ti. No quiero que pases tu vida siendo invisible, porque es más seguro. Pero si hablo, si digo algo, me van a despedir. ¿Y entonces qué? ¿Vas a seguir limpiando pisos hasta que seas tan vieja como yo? ¿Vas a guardar tus sueños en una caja hasta que se pudran?» Doña Carmen tosió violentamente, y Valentina se apresuró a acercarle el vaso de agua que siempre tenía cerca. Después de recuperar el aliento, continuó: «Si hay gente en peligro, tienes que hablar, no porque sea lo inteligente, sino porque es lo correcto. Y si te despiden, ya encontraremos la manera. Siempre lo hemos hecho». Valentina miró a su madre, esa mujer pequeña y enferma, que seguía siendo la persona más fuerte que conocía. Y en ese momento algo cambió dentro de ella. El miedo seguía ahí, pero ahora había algo más. Una determinación fría y clara que se asentó en su pecho como una armadura invisible. «Tienes razón», dijo finalmente. «Tienes razón». Esa noche, Valentina llegó a la planta 1 hora antes de que comenzara su turno. Había pasado la tarde preparándose, revisando mentalmente todos los datos que había acumulado durante meses, organizando sus argumentos como un abogado se prepara para el juicio de su vida. Sabía que solo tendría una oportunidad de ser escuchada, y no podía desperdiciarla. La planta zumbaba con su actividad habitual cuando cruzó la puerta de empleados. El guardia de seguridad, un hombre mayor llamado Roberto, que siempre la saludaba con amabilidad, le sonrió mientras revisaba su credencial. «Llegas temprano hoy, Valentina. ¿Todo bien?» «Todo bien, don Roberto. Solo quiero adelantar un poco de trabajo». La mentira salió fácilmente, demasiado fácilmente quizás. Caminó por los pasillos familiares con el corazón latiéndole en los oídos, cada paso acercándola más al momento de la verdad. La sala de control estaba menos concurrida a esta hora. Solo había 4 ingenieros de guardia, monitoreando los sistemas mientras el turno nocturno tomaba el relevo. Valentina reconoció a 2 de ellos: Miguel Santos, un hombre joven y ambicioso que siempre trataba de impresionar a sus superiores, y Elena Vargas, una ingeniera seria y competente que era la única que ocasionalmente le dirigía la palabra sin desprecio. Los otros 2 eran rostros que había visto, pero cuyos nombres nunca había aprendido. Respiró profundamente y entró en la sala, empujando su carrito de limpieza como siempre. Nadie le prestó atención al principio. Era, después de todo, invisible. Pero en lugar de comenzar a limpiar, se dirigió directamente hacia el panel de control principal. Miguel fue el primero en notarla. «Oye, ¿qué haces? Tu zona está al otro lado».
Su voz tenía ese tono condescendiente que Valentina había aprendido a odiar. «Necesito hablar con quien esté a cargo», respondió ella, sorprendiéndose de lo firme que sonaba su propia voz. «Es sobre un problema con el reactor secundario». La risa de Miguel fue inmediata y cortante. «¿Un problema con el reactor? ¿Y tú cómo sabrías eso? ¿Te lo contó el trapeador?» Los otros dos ingenieros se rieron también, pero Elena frunció el ceño y la miró con curiosidad. «Déjala hablar», dijo Elena, ignorando las miradas incrédulas de sus colegas. «¿Qué problema?» Valentina sintió una oleada de gratitud hacia Elena, pero no podía permitirse distracciones emocionales. «La presión en el circuito de enfriamiento secundario ha estado subiendo gradualmente durante las últimas 6 semanas», comenzó, hablando rápido antes de que perdiera el valor. «Anoche alcanzó un 3.7% por encima del umbral de seguridad, pero la alarma no se activó. Creo que alguien modificó los parámetros del sistema de monitoreo para ocultar las fluctuaciones». El silencio que siguió a sus palabras fue absoluto. Los 4 ingenieros la miraban con expresiones que variaban desde la incredulidad hasta la sospecha. Miguel fue el primero en hablar, su risa ahora teñida de nerviosismo. «Eso es ridículo. Los sistemas de monitoreo son automáticos. Nadie puede modificarlos así como así». «Sí pueden», insistió Valentina. «El acceso administrativo permite ajustar los umbrales de alarma. Y si alguien quisiera reducir costos evitando mantenimientos preventivos, modificar esos umbrales sería la forma más fácil de ocultar los problemas hasta que fuera demasiado tarde». Elena se había acercado a la consola y estaba revisando los registros con el ceño fruncido. «¿Cómo sabes todo esto?», preguntó sin apartar los ojos de la pantalla. «He observado, durante meses, cada noche mientras limpio esta sala, memorizo los patrones normales de funcionamiento, y lo que vi anoche no era normal». «Esto es absurdo», intervino Miguel, su voz ahora claramente hostil. «¿Quién te crees que eres? Eres la maldita muchacha de la limpieza, no una ingeniera. No tienes ningún derecho a estar aquí hablando de cosas que no entiendes». «Entiendo más de lo que crees», respondió Valentina, sintiendo cómo la calma comenzaba a abandonarla. «Entiendo termodinámica, entiendo mecánica de fluidos, entiendo que si la presión sigue subiendo sin que nadie haga nada, el sistema de enfriamiento va a fallar, y cuando eso pase, suficiente». La voz de Miguel cortó el aire como un látigo. «Seguridad. Tenemos una intrusa en la sala de control». Presionó un botón en su consola y Valentina supo que había perdido. En segundos, 2 guardias aparecieron en la puerta, listos para escoltarla fuera, pero antes de que pudieran tocarla, otra voz resonó desde la entrada. «Un momento». Todos se volvieron para ver a Alejandro Vega, el director ejecutivo, de pie en el umbral, con una expresión indescifrable. «¿Qué está pasando aquí?». La explicación fue caótica. Miguel hablaba sobre insubordinación y protocolos violados. Elena intentaba mostrar algo en la pantalla. Los guardias esperaban órdenes. Y Valentina permanecía inmóvil en medio del caos, sintiendo cómo su única oportunidad se le escapaba entre los dedos. «Silencio», ordenó Alejandro, y el silencio fue instantáneo. Sus ojos grises se fijaron en Valentina con una intensidad que la hizo querer retroceder. «Tú, la de anoche, ¿cómo te llamas?» «Valentina Rojas, señor». «Valentina». Alejandro pronunció su nombre como si lo estuviera probando. «Cuéntame exactamente qué viste anoche, sin interrupciones de nadie más». Y ella lo hizo. Con voz temblorosa al principio, pero ganando fuerza con cada palabra, explicó todo. Las observaciones de meses, los patrones memorizados, la anomalía de la noche anterior, su teoría sobre los umbrales modificados. Habló de presiones y temperaturas, de curvas de eficiencia y puntos de fallo, usando términos técnicos que claramente sorprendieron a todos los presentes. Cuando terminó, el silencio en la sala era absoluto. Alejandro la miró por un largo momento antes de volverse hacia Elena. «¿Puede verificar lo que dice?». Elena, que había estado trabajando en la consola durante todo el relato de Valentina, asintió lentamente. «Señor,
Tiene razón. Los umbrales de alarma fueron modificados hace 2 meses, y la presión en el secundario está en 4,1% ahora. Sigue subiendo. El color abandonó el rostro de Alejandro. ¿Quién autorizó esa modificación? Según el registro, fue el gerente de operaciones, Ramiro Fuentes. Las siguientes horas fueron un torbellino de actividad frenética. Se declaró una emergencia interna, se movilizaron equipos de mantenimiento, se iniciaron protocolos de seguridad que habían estado dormidos durante años. Valentina fue llevada a una oficina donde le pidieron que repitiera su historia múltiples veces ante diferentes personas, cada una más importante que la anterior. En algún momento le trajeron café y un sándwich que apenas tocó, demasiado nerviosa para comer. No fue hasta el amanecer que finalmente la dejaron sola. Estaba sentada en una sala de espera, agotada física y emocionalmente, cuando la puerta se abrió y entró Alejandro Vega. Se veía tan cansado como ella se sentía, con la corbata aflojada y el saco arrugado, pero sus ojos tenían una expresión que Valentina no supo interpretar. «Gracias a ti, evitamos un desastre», dijo sin preámbulos, sentándose en la silla frente a ella. Si esa presión hubiera seguido subiendo por otras 48 horas, no quiero ni pensarlo. Valentina no supo qué decir, así que no dijo nada. También descubrimos que Ramiro Fuentes había estado falsificando reportes de mantenimiento durante meses para ahorrarse dinero y quedarse con la diferencia. Ya está detenido, junto con 2 cómplices. Alejandro hizo una pausa, estudiándola con esa mirada penetrante. «¿Cómo es que sabes tanto sobre sistemas petroquímicos? Tu expediente dice que solo tienes educación preparatoria». La pregunta dolió más de lo que debería. «Estudié por mi cuenta», respondió Valentina en voz baja. «Quería ser ingeniera. Tenía una beca para la universidad, pero las circunstancias no lo permitieron». «¿Qué circunstancias?» Y por segunda vez en 2 días, Valentina se encontró contando su historia a un extraño. Habló de su madre enferma, de los costos médicos imposibles, de la carta de aceptación guardada en una caja de zapatos. Habló sin autocompasión, exponiendo los hechos como quien presenta un informe técnico, porque era la única forma en que podía hacerlo sin derrumbarse. Cuando terminó, Alejandro permaneció en silencio por varios minutos. Luego se levantó y caminó hacia la ventana, dándole la espalda. «Mi padre fundó esta empresa hace 50 años», dijo finalmente. «Empezó como mecánico en una refinería, sin educación formal, aprendiendo todo lo que sabía de observar y preguntar. Siempre decía que el conocimiento verdadero no viene de los títulos, sino de la curiosidad y la dedicación». Se volvió para mirarla. «Creo que le habrías caído bien». Valentina no entendía a dónde iba la conversación, pero asintió sin saber qué más hacer. «Quiero ofrecerte algo», continuó Alejandro. «No es caridad, es una propuesta de negocios. Esta empresa necesita gente como tú, observadora, inteligente, con el valor de hablar cuando ve algo mal. Quiero que trabajes aquí, pero no como personal de limpieza, como asistente técnica, para empezar. Pagaríamos tu educación mientras trabajas y tendrías acceso a nuestro programa de seguro médico corporativo que cubre procedimientos mayores». Las palabras tardaron en procesarse. «¿Seguro médico? ¿Que cubre trasplantes de órganos?», entre otras cosas. Sí. Valentina sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. Las lágrimas que había contenido durante horas comenzaron a rodar por sus mejillas, pero esta vez no eran lágrimas de desesperación. «¿Por qué?», logró preguntar. «¿Por qué haría eso por mí?». Alejandro sonrió por primera vez y la expresión suavizó su rostro severo. «Porque me salvaste la empresa, porque me recuerdas a mi padre, y porque creo que, con las oportunidades correctas, vas a llegar mucho más lejos que cualquiera de los ingenieros que te miraron con desprecio anoche». Hizo una pausa. «Pero hay una condición». «¿Cuál?». «Que nunca más te quedes callada cuando veas algo mal, incluso si tienes miedo, especialmente si tienes miedo». «¿Trato hecho?».
Valentina se limpió las lágrimas y extendió la mano. Trato hecho. Hagamos un juego para quienes prestan atención. Escribe la palabra trasplante en los comentarios. Solo los que llegaron hasta aquí entenderán. Sigamos. Las semanas siguientes fueron un torbellino de cambios que transformaron la vida de Valentina de formas que nunca había imaginado posibles. El primer día después de aquella noche decisiva, un equipo de abogados corporativos llegó a su apartamento en El Hueco, causando tal conmoción entre los vecinos que doña Esperanza cerró su tienda para poder observar mejor. Venían con papeles que necesitaba firmar, contratos de trabajo, formularios de seguro médico, documentos de confidencialidad. Valentina leyó cada palabra, cada cláusula, cada letra pequeña, porque había aprendido desde niña que las personas sin poder deben protegerse con conocimiento, pero no encontró trampas. El contrato era exactamente lo que Alejandro había prometido. Un puesto como asistente técnica junior con un salario que triplicaba lo que ganaba limpiando, acceso completo al programa de seguros de la empresa y un plan de desarrollo profesional que incluía clases nocturnas en la Universidad Corporativa de Petromex. Cuando terminó de firmar el último documento, sus manos temblaban tanto que casi no podía sostener el bolígrafo. Lo primero que hizo con su nuevo seguro fue llamar a la oficina del doctor Mendoza. La conversación fue diferente esta vez. Ya no era Valentina Rojas, la muchacha desesperada que no podía pagar. Era Valentina Rojas, empleada de Petromex, con cobertura médica premium que incluía procedimientos de trasplante. La secretaria que la había despachado tan fríamente, ahora la trataba con una deferencia casi servil que le producía una mezcla de satisfacción amarga y tristeza por todos aquellos que no tenían la misma suerte. El donante que habían encontrado semanas atrás ya no estaba disponible, por supuesto, pero ahora doña Carmen estaba oficialmente en la lista de espera prioritaria, con todos los exámenes preliminares pagados y programados. Los médicos le dieron una perspectiva cautelosamente optimista. Con el tratamiento adecuado, mientras esperaba, sus posibilidades de sobrevivir hasta encontrar otro donante compatible eran mucho mayores de lo que habían sido. El día que Valentina le dio la noticia a su madre, ambas lloraron durante horas. Fueron lágrimas de alivio, de esperanza renacida, de una tensión insoportable que finalmente se liberaba. Doña Carmen, que no había tenido fuerzas para salir de la cama en semanas, insistió en levantarse y cocinar una cena de celebración. Preparó mole, el plato favorito de Valentina desde la infancia, aunque tuvo que sentarse cada pocos minutos para recuperar el aliento. Comieron juntas en la pequeña mesa del comedor, riendo y llorando al mismo tiempo, reconstruyendo sueños que habían dado por muertos. «Siempre supe que eras especial», dijo doña Carmen mientras acariciaba el cabello de su hija. «Siempre lo supe, pero los desafíos de Valentina apenas comenzaban. Su primer día oficial como asistente técnica fue un ejercicio de supervivencia emocional. La noticia de lo que había sucedido aquella noche se había filtrado por toda la empresa, transformándola instantáneamente de invisible a infame. Algunos la miraban con admiración velada. Otros, los más cercanos a Ramiro Fuentes y su círculo de corrupción, la miraban con un odio apenas disimulado. Y muchos simplemente no sabían qué hacer con ella. La mujer de limpieza que había resultado ser más observadora que todos los ingenieros juntos. Patricia Mendoza era, sin duda, la más hostil de todos. La ingeniera de sistemas que alguna vez se había burlado de ella en la sala de control, ahora la miraba como si fuera una cucaracha que se había atrevido a trepar hasta su nivel. En las reuniones, Patricia la interrumpía constantemente, cuestionaba cada una de sus observaciones y hacía comentarios veladamente despectivos sobre gente sin preparación formal, que se creía capacitada para opinar sobre asuntos técnicos. «No entiendo qué hace ella aquí»,
le dijo Patricia a otro ingeniero en una conversación que claramente quería que Valentina escuchara. Ahora cualquiera que sepa leer un termómetro se considera experta. El señor Vega debería saber que la caridad tiene límites. Valentina apretó los puños bajo la mesa, pero no respondió. Había aprendido de su madre que a veces la mejor venganza es el éxito silencioso. Y también había aprendido, durante años de observación desde las sombras, que Patricia Mendoza no era tan competente como pretendía. De hecho, había notado varios errores en los reportes que Patricia firmaba. Errores que cualquier ingeniero con verdadera atención al detalle habría detectado, pero guardaría esa información para cuando fuera necesaria. Por ahora se concentraba en aprender, en demostrar su valor, en ganarse el respeto de aquellos que todavía la veían con escepticismo. Se inscribió en clases nocturnas de ingeniería química, física avanzada y sistemas de control. Estudiaba durante el almuerzo, en el autobús, antes de dormir. Su memoria prodigiosa absorbía conocimientos a una velocidad que asombraba a sus profesores. En 3 meses había completado el equivalente a un año de estudios universitarios. Elena Vargas, la ingeniera que había sido la única en escucharla aquella noche, se convirtió en una aliada inesperada. Elena tenía 45 años, era madre de 3 hijos y había luchado toda su carrera contra el machismo endémico de la industria petroquímica. Reconocía en Valentina a un espíritu similar, alguien que tenía que trabajar el doble para obtener la mitad del reconocimiento. «No les hagas caso», le dijo Elena un día mientras tomaban café en la sala de descanso. El 80% de los ingenieros aquí heredaron sus puestos de sus padres o los consiguieron por contactos. No saben lo que es ganarse algo con esfuerzo real. Les molesta que una mujer sin título los haya dejado en ridículo. A veces pienso que habría sido más fácil quedarme callada, confesó Valentina. Elena negó con la cabeza. Más fácil, quizás, pero no correcto. Y tú no eres de las que eligen lo fácil sobre lo correcto. Por eso estás aquí. Los meses pasaron, y Valentina comenzó a hacerse un nombre en la empresa. Sus reportes eran impecables, sus observaciones agudas, su capacidad de detectar anomalías que otros pasaban por alto se volvió legendaria en ciertos círculos. Los técnicos más veteranos, aquellos que habían trabajado en la planta desde su fundación y que guardaban un respeto silencioso por quienes realmente entendían las máquinas, comenzaron a tratarla con una deferencia que contrastaba marcadamente con el desprecio de los ingenieros de oficina. «Esa muchacha tiene ojos en todas partes», solían decir entre ellos. «Nada se le escapa». 6 meses después de aquella noche que cambió su vida, Valentina recibió su primera promoción oficial, coordinadora de monitoreo de sistemas, un puesto que hasta entonces siempre había ocupado alguien con al menos 5 años de experiencia y un título universitario. La noticia corrió por la empresa como pólvora, generando reacciones que iban desde la admiración genuina hasta la indignación apenas contenida. Patricia Mendoza, en particular, pareció tomarlo como una afrenta personal. «Es ridículo», la escuchó Valentina decir en el pasillo una mañana, hablando con Miguel Santos, mientras ambos fingían no notar que ella pasaba junto a ellos. «Le están regalando un puesto que ella no se ha ganado. Todo porque tuvo suerte una vez. Una sola vez. Cualquiera puede tener suerte». Valentina apretó los dientes y siguió caminando. Había aprendido a no responder a las provocaciones, a dejar que su trabajo hablara por ella. Pero las palabras se le clavaban como espinas, recordándole que por más alto que subiera, siempre habría quienes la verían como una intrusa, una anomalía que no pertenecía a ese mundo de títulos y privilegios heredados. Lo que Patricia y Miguel no sabían, lo que nadie en la empresa sabía excepto Elena Vargas y el propio Alejandro Vega, era que Valentina había descubierto algo más durante sus meses de observación meticulosa.
algo que iba mucho más allá de la corrupción de Ramiro Fuentes, algo que involucraba a personas mucho más poderosas y cuyas ramificaciones podían sacudir los cimientos mismos de Petromex. Todo comenzó con una serie de discrepancias menores que cualquier otro habría descartado como errores administrativos. Pequeñas diferencias entre los reportes de inventario y los registros de producción, cantidades de combustible que no cuadraban, transferencias nocturnas que aparecían en los sistemas de monitoreo, pero no en los libros contables oficiales. Por sí solas, cada anomalía era explicable. Pero cuando Valentina las reunió todas, cuando visualizó los patrones en su mente con esa claridad casi sobrenatural que había tenido desde niña, la imagen que emergió fue inequívoca. Alguien estaba robando combustible de la planta a gran escala. No se lo contó a nadie al principio. Necesitaba más pruebas, más datos, más certezas antes de hacer otra acusación que podría costarle todo lo que había ganado. Durante semanas utilizó su nuevo acceso a los sistemas de monitoreo para rastrear las discrepancias, construyendo un mapa mental de la operación clandestina. Y lo que descubrió la dejó helada. El robo no era obra de un empleado ambicioso actuando solo. Era una operación coordinada que involucraba a al menos 3 departamentos diferentes, y las firmas digitales que autorizaban las transferencias sospechosas apuntaban hacia la oficina de nada menos que Fernando Castellanos, el ingeniero jefe que la había humillado aquella primera noche. La ironía no se le escapaba. El hombre que le había gritado que no tocara nada, que la había tratado como si fuera demasiado ignorante para estar en la misma habitación que él, estaba hasta el cuello en una operación de robo que le costaba a la empresa millones de dólares al año. Pero la ironía no era suficiente. Necesitaba pruebas irrefutables y necesitaba un aliado en quien pudiera confiar absolutamente. Elena Vargas fue su primera opción. Una tarde, después de una reunión particularmente tensa, donde Patricia había cuestionado cada una de sus sugerencias, Valentina la interceptó en el estacionamiento. «Necesito hablar contigo», dijo sin preámbulos. «En privado. Es importante». Elena la miró con curiosidad, pero asintió sin hacer preguntas. «Mi casa, esta noche, después de las 8. Mi esposo tiene turno nocturno y los niños estarán dormidos». La casa de Elena estaba en un barrio de clase media, modesta pero acogedora, llena de fotografías familiares y dibujos infantiles pegados en el refrigerador. Valentina se sintió extrañamente reconfortada por la normalidad del lugar, tan diferente del lujo ostentoso que había visto en las oficinas ejecutivas de Petromex. Se sentaron en la mesa de la cocina con tazas de café humeante y Valentina comenzó a hablar. Le tomó casi 2 horas explicar todo lo que había descubierto. Las discrepancias, los patrones, las firmas digitales, las conexiones que apuntaban hacia Fernando Castellanos. Elena escuchó en silencio, su expresión volviéndose cada vez más sombría a medida que avanzaba el relato. Cuando Valentina finalmente terminó, el café se había enfriado hace mucho en sus tazas. «Esto es grande», dijo Elena finalmente, su voz apenas un susurro. «Más grande de lo que imaginas. Fernando no actúa solo. No podría. Alguien más arriba tiene que estar cubriéndolo». «Lo sé», respondió Valentina. «Por eso necesito tu ayuda. No puedo hacer esto sola». Elena se frotó los ojos, el cansancio de años de luchar contra un sistema amañado pesando sobre sus hombros. «¿Sabes lo que nos pasará si esto sale mal? No solo perderemos nuestros trabajos, esta gente tiene conexiones, tienen poder, pueden destruirnos». «Lo sé», repitió Valentina, «pero también sé lo que pasará si no hacemos nada. Seguirán robando, seguirán mintiendo, y cuando finalmente los descubran, porque siempre los descubren eventualmente, será la gente común la que pague el precio. Los trabajadores, las familias que dependen de esta empresa, las comunidades que viven cerca de la planta».
Elena la miró por un largo momento y algo cambió en sus ojos, una chispa de la misma determinación que había guiado a Valentina aquella primera noche. «¿Qué necesitas de mí?». Pasaron las siguientes semanas recopilando evidencia de manera clandestina. Elena tenía acceso a sistemas que Valentina todavía no podía tocar, y su experiencia en la empresa le permitía moverse sin levantar sospechas. Juntas, construyeron un expediente demoledor, registros de transferencias, comunicaciones internas, patrones de comportamiento que delataban una operación criminal sofisticada. Y mientras más profundizaban, más claro se hacía que Fernando Castellanos era solo una pieza del rompecabezas. El verdadero arquitecto del robo era alguien que nadie habría sospechado: Patricia Mendoza, la ingeniera de sistemas, con su aire de superioridad y su desprecio por quienes consideraba inferiores. Era la mente maestra detrás de todo. Ella había diseñado las modificaciones al sistema de monitoreo que ocultaban las transferencias. Ella había reclutado a Fernando y a otros para ejecutar la operación. Y ella había estado desviando millones hacia cuentas offshore que Valentina logró rastrear gracias a un error minúsculo en uno de los registros, una dirección IP que Patricia había olvidado enmascarar durante una conexión tardía. «Tiene sentido», murmuró Elena mientras revisaban los hallazgos una noche en su cocina. «Siempre me pregunté cómo podía permitirse ese departamento en la zona alta de la ciudad. Su salario es bueno, pero no tanto. También explica por qué me odia tanto», añadió Valentina con una sonrisa amarga. «No es solo esnobismo, tiene miedo. Desde el principio supo que yo podía ver cosas que otros no veían. Por eso intentó humillarme, marginarme. Quería mantenerme lejos de los sistemas donde pudiera descubrir lo que estaba haciendo. Con el expediente completo, solo quedaba una decisión: ¿a quién entregarlo? La policía era una opción obvia, pero Valentina sabía por experiencia que las instituciones oficiales podían ser lentas, corruptas o ambas. Además, si Patricia tenía conexiones tan altas como sospechaban, podría enterarse del informe antes de que llegara a las manos correctas. La respuesta llegó de la manera más inesperada. Una tarde, mientras Valentina revisaba los registros del día en su nueva oficina, un pequeño cubículo que todavía le parecía un lujo impensable después de años de carritos de limpieza, recibió un mensaje en su computadora. Era de Alejandro Vega, pidiéndole que se reuniera con él en su oficina privada lo antes posible. El corazón de Valentina latía con fuerza mientras caminaba por los pasillos hacia el elevador ejecutivo. No había hablado personalmente con Alejandro desde el día que le ofreció el trabajo, aunque ocasionalmente lo veía en las reuniones generales, siempre observando, siempre evaluando. ¿Habría descubierto alguien lo que ella y Elena estaban haciendo? ¿Estaba a punto de ser despedida o peor? La oficina de Alejandro ocupaba toda una esquina del último piso, con ventanales que ofrecían una vista panorámica de la ciudad y la planta industrial extendiéndose hacia el horizonte. Era un espacio que combinaba elegancia discreta con funcionalidad práctica. Estantes llenos de libros técnicos, mapas de operaciones en las paredes y un escritorio de madera oscura que parecía haber sobrevivido a varias décadas de decisiones trascendentales. «Siéntate, por favor», dijo Alejandro, señalando una de las sillas frente a su escritorio. Su expresión era imposible de leer, esa máscara de neutralidad que Valentina había aprendido a reconocer en las personas poderosas. «¿Sabes por qué te llamé?» «No, señor». Alejandro asintió lentamente y abrió un cajón de su escritorio. Sacó una carpeta gruesa y la dejó caer sobre la superficie de madera con un golpe seco. «¿Reconoces esto?» Valentina sintió que el estómago se le caía a los pies. La carpeta contenía copias de los mismos documentos que ella y Elena habían estado recopilando en secreto. Alguien las había descubierto. «Antes de que digas nada», continuó Alejandro levantando una mano, «quiero que sepas que no estás en problemas. Al contrario». Hizo una pausa.
Y por primera vez desde que lo conocía, Valentina vio algo parecido a una sonrisa en su rostro severo. Estoy impresionado, genuinamente impresionado. ¿Cómo? Valentina no pudo terminar la pregunta. Tengo mis propias fuentes, respondió Alejandro. He sospechado durante meses que había algo mal en las cuentas, pero no podía probarlo. Mi departamento de auditoría interna está comprometido, digamos. Cuando empezaron a llegarme rumores de que una de mis empleadas más nuevas estaba haciendo preguntas incómodas, decidí investigar por mi cuenta. Se reclinó en su silla, estudiándola con esos ojos grises que parecían ver a través de las personas. Lo que encontraste es exactamente lo que necesitaba, pero ahora tenemos un problema. ¿Cuál? Patricia Mendoza no está actuando sola, tiene protección dentro de la junta directiva. Mi propio vicepresidente de operaciones, Germán Estrada, está involucrado. Si actuamos precipitadamente, destruirán las pruebas y encontrarán la manera de culpar a alguien más, probablemente a ti. El peso de esas palabras cayó sobre Valentina como una losa de concreto. Había pensado que lo más difícil era descubrir la verdad. No había considerado que exponer la verdad podía ser aún más peligroso. «¿Entonces qué hacemos?», preguntó, odiando lo pequeña que sonaba su voz. Alejandro se inclinó hacia adelante y la intensidad en sus ojos era casi física. «Vamos a necesitar más que pruebas documentales. Necesitamos que se delaten a sí mismos. Necesitamos una trampa». Las siguientes 2 semanas fueron las más tensas de la vida de Valentina. El plan que Alejandro había diseñado era arriesgado, dependía de múltiples variables y de la capacidad de todos los involucrados para actuar con naturalidad, mientras sabían que estaban siendo observados por depredadores. La trampa era elegante en su simplicidad. Alejandro filtraría información falsa sobre una inspección sorpresa del gobierno, programada para una fecha específica. Si Patricia y sus cómplices mordían el anzuelo, intentarían mover el combustible robado que tenían almacenado en una bodega clandestina antes de que los inspectores pudieran encontrarlo. Y cuando lo hicieran, un equipo de investigadores privados contratados por Alejandro los estaría esperando. El papel de Valentina era crucial. Debía comportarse exactamente como siempre, sin levantar sospechas, mientras monitoreaba los sistemas en busca de cualquier actividad inusual que indicara que el plan estaba funcionando. Era un ejercicio de actuación que requería nervios de acero, y cada día que pasaba sin que sucediera nada se sentía como una eternidad. Patricia, por su parte, parecía más hostil que nunca. Sus comentarios despectivos se habían vuelto más frecuentes, más venenosos, como si pudiera oler que algo había cambiado, aunque no supiera exactamente qué. En las reuniones, sus ojos seguían a Valentina con una intensidad predatoria que hacía que la piel se le erizara. «Debes tener cuidado», le advirtió Elena una noche mientras revisaban los sistemas en busca de anomalías. «Estás sospechando algo. Puedo verlo en cómo te mira». «Lo sé», respondió Valentina, sintiendo el peso del miedo en su estómago. «Pero no podemos echarnos atrás ahora. Estamos demasiado cerca». La noche del golpe llegó sin fanfarrias. Era un martes cualquiera, con un cielo nublado que amenazaba lluvia y un viento frío que soplaba desde el norte. Valentina estaba en su puesto de monitoreo, los ojos fijos en las pantallas que mostraban el flujo de operaciones de toda la planta. A las 11 de la noche, exactamente como Alejandro había predicho, vio la primera señal, una orden de transferencia no autorizada desde la bodega del sector 7 hacia un camión cisterna que no aparecía en ningún registro oficial. Le temblaban las manos mientras enviaba el mensaje codificado que habían acordado. «La cena está lista», escribió, y presionó enviar. Lo que siguió fue como ver una película en cámara rápida. Los investigadores privados interceptaron el camión cisterna a 3 kilómetros de la planta, encontrando dentro no solo el combustible robado, sino también documentos que vinculaban la operación directamente con Patricia Mendoza y Germán Estrada.
La policía fue notificada, se emitieron órdenes de arresto, y antes de que amaneciera, Patricia, Fernando, Germán y otros 4 empleados estaban esposados y camino a la estación de policía. Valentina no estaba presente cuando arrestaron a Patricia, pero Elena le contó después cómo había sido. La ingeniera, que siempre se había comportado como si fuera intocable, como si las reglas que aplicaban a los demás no tuvieran poder sobre ella, había perdido toda compostura cuando los policías le pusieron las esposas. Había gritado, maldecido, amenazado con demandar a todos hasta dejarlos en la calle. Y cuando finalmente se la llevaron, su máscara de superioridad se había desmoronado por completo, revelando el rostro de alguien que nunca había imaginado que tendría que enfrentar las consecuencias de sus acciones. «Debiste ver su cara cuando mencionaron tu nombre», dijo Elena con una sonrisa de satisfacción. «Creo que finalmente entendió que subestimarte fue el peor error de su vida». La noticia del escándalo sacudió a Petromex hasta sus cimientos. Los medios de comunicación, siempre hambrientos de historias de corrupción corporativa, se lanzaron sobre el caso como lobos sobre una presa herida. Hubo conferencias de prensa, investigaciones parlamentarias, demandas de los accionistas. Durante semanas, la empresa estuvo en el ojo del huracán, y Alejandro Vega tuvo que usar toda su habilidad política para mantenerla a flote. En medio del caos, Valentina intentó mantenerse en las sombras. No quería atención, no buscaba reconocimiento. Todo lo que había hecho era proteger a la gente que trabajaba en la planta, a las comunidades que dependían de ella, a su propia familia. Pero la atención llegó de todas formas, inevitable como la marea. Los periodistas la buscaban para entrevistas. Los empleados la miraban con una mezcla de admiración y curiosidad. Y en las redes sociales su historia se volvió viral. La mujer de limpieza que había derribado a los corruptos. La heroína improbable que había demostrado que el poder y los títulos no eran garantía de nada. Doña Carmen, que había mejorado notablemente gracias al nuevo tratamiento médico, seguía la cobertura noticiosa con ojos brillantes de orgullo. «Esa es mi hija», le decía a cualquiera que quisiera escuchar. «Esa es mi Valentina». 3 meses después del arresto de Patricia, Alejandro convocó una reunión general de todos los empleados de la planta. El auditorio estaba lleno hasta el último asiento, la curiosidad y la expectativa flotando en el aire como electricidad estática. Valentina se sentó en una de las filas del medio, intentando pasar desapercibida, aunque sabía que era imposible. «Hemos atravesado tiempos difíciles», comenzó Alejandro desde el podio, su voz amplificada por los altavoces. «La traición de personas en quienes confiábamos ha dejado heridas que tomarán tiempo en sanar. Pero también ha revelado algo valioso, que en esta empresa hay personas de integridad excepcional, personas dispuestas a arriesgar todo por hacer lo correcto». Hizo una pausa y sus ojos buscaron a Valentina entre la multitud. «Hoy quiero reconocer a una de esas personas. Alguien que llegó a esta empresa como personal de limpieza y demostró ser más observadora, más valiente y más comprometida con la verdad que muchos de los que ostentaban títulos y posiciones de poder». El murmullo que recorrió el auditorio era una mezcla de anticipación y sorpresa. Valentina sintió que el calor le subía por el cuello mientras todas las miradas se volvían hacia ella. «Valentina Rojas», continuó Alejandro, «por favor pasa al frente». Las piernas le temblaban mientras caminaba por el pasillo central, consciente de cada par de ojos que la seguían. Subió al escenario con el corazón latiéndole en los oídos, y cuando llegó junto a Alejandro, él le tendió la mano con una sonrisa que transformó completamente su rostro severo. «A partir de hoy», anunció Alejandro, «Valentina Rojas asumirá el cargo de directora de integridad y monitoreo de Petromex. Es un puesto nuevo, creado específicamente para asegurar que lo que sucedió nunca vuelva a repetirse. Pero más que eso,
Es un reconocimiento de que el verdadero liderazgo no viene de los títulos ni de los privilegios. Viene del carácter, de la dedicación, de la voluntad de hacer lo correcto incluso cuando es difícil. El aplauso que siguió fue ensordecedor. Valentina miró hacia el auditorio, buscando rostros familiares entre la multitud. Encontró a Elena, aplaudiendo con lágrimas en los ojos. Encontró a los técnicos veteranos que siempre la habían tratado con respeto, sonriendo con aprobación, y en la primera fila, en una silla de ruedas que la empresa había enviado especialmente para la ocasión, encontró a su madre. Doña Carmen la miraba con una expresión que contenía todo el amor, todo el orgullo, toda la esperanza de una vida entera. Sus labios formaron palabras que Valentina no necesitaba escuchar para entender. Lo lograste, mi vida, lo lograste. Las lágrimas que Valentina había contenido durante tanto tiempo finalmente se liberaron, rodando por sus mejillas mientras sonreía ante la multitud que aplaudía. No eran lágrimas de tristeza ni de alivio. Eran lágrimas de algo que había olvidado cómo se sentía, felicidad pura, sin sombras, sin miedos. Después de la ceremonia, Alejandro la acompañó hasta donde estaba su madre. Se arrodilló frente a la silla de ruedas y tomó las manos de doña Carmen entre las suyas con una gentileza que contrastaba con su imagen de ejecutivo implacable. «Señora Carmen», dijo, «quiero que sepa que su hija es la persona más extraordinaria que he conocido en 50 años de carrera. Usted debe estar muy orgullosa». Doña Carmen sonrió con la serenidad de quien ha visto cumplirse el sueño de toda una vida. «Siempre supe que era especial», respondió con voz temblorosa pero clara. «Desde que era una niña pequeña siempre lo supe». 6 meses después, doña Carmen recibió el trasplante de pulmón que le salvó la vida. La operación fue un éxito, y aunque la recuperación fue larga y difícil, cada día traía nuevas mejoras. Valentina la visitaba cada tarde después del trabajo, llevándole flores del jardín de la empresa y contándole sobre los proyectos que estaba implementando para hacer de Petromex un lugar más transparente y justo. Un año después del arresto de Patricia Mendoza, Valentina se graduó con honores del programa de Ingeniería Química que había comenzado en la Universidad Corporativa. Era el título que había soñado desde niña, el sueño que había guardado en una caja de zapatos junto con recortes de periódico amarillentos, pero ahora era más que un sueño, era una realidad que había construido con sus propias manos, una piedra a la vez, contra todas las probabilidades. La noche de su graduación, mientras caminaba por las calles de El Hueco con su toga y su birrete, los vecinos salieron a felicitarla. Doña Esperanza cerró su tienda para abrazarla. El viejo Martín le regaló un periódico con su fotografía en primera plana. Los niños de la familia Hernández corrieron a su alrededor, pidiéndole que les contara cómo se sentía ser una heroína. Y Valentina, la niña que había aprendido a leer descifrando letreros de calles, la joven que había sacrificado sus sueños para cuidar a su madre enferma, la mujer que había desafiado a los poderosos y ganado, se detuvo en medio de la calle donde había crecido y miró hacia las estrellas que brillaban sobre El Hueco. «No soy una heroína», les dijo a los niños que la rodeaban. «Solo soy alguien que aprendió que ser invisible no significa ser insignificante, y que a veces las personas que nadie nota son las que pueden ver más claramente lo que otros no quieren ver». Esa noche, mientras cenaba con su madre en el pequeño apartamento que pronto dejarían para mudarse a un lugar mejor, Valentina sacó la caja de zapatos que había guardado durante tantos años. Adentro estaba la carta de aceptación a la universidad, amarillenta y arrugada, junto con los recortes de periódico sobre mujeres científicas que había coleccionado de niña. Los miró por un largo momento, recordando a la muchacha que había sido, y luego añadió algo nuevo. El diploma que acababa de recibir, la prueba tangible de que los sueños postergados no tienen que morir. «Guardé esto durante años», le dijo a su madre, mostrándole la carta vieja.
como un recordatorio de lo que había perdido, pero ahora entiendo que no perdí nada. Solo tomé un camino diferente para llegar al mismo lugar. Doña Carmen tomó la carta entre sus manos, leyéndola por primera vez. Las lágrimas rodaban por sus mejillas, pero eran lágrimas de alegría, de gratitud, de un orgullo tan grande que no cabía en palabras. «Mi niña», susurró, «mi Valentina, siempre supe que el mundo no podría detenerte, siempre lo supe». Y mientras madre e hija se abrazaban en ese pequeño apartamento que había sido testigo de tantas luchas y tantas esperanzas, afuera la noche se extendía sobre la ciudad como una promesa de nuevos comienzos. En algún lugar de la zona industrial, las luces de Petromex brillaban contra el cielo oscuro, un recordatorio constante de que incluso en los lugares más inesperados, la justicia puede encontrar su camino. Valentina Rojas, la mujer que había empezado limpiando pisos y había terminado cambiando destinos, sabía que su historia no había terminado. Era apenas el comienzo de algo más grande, algo que todavía no podía ver por completo, pero que sentía con cada latido de su corazón. Había aprendido la lección más importante de todas, que el verdadero poder no viene de los títulos ni del dinero, sino de la voluntad de hacer lo correcto, incluso cuando nadie está mirando. Especialmente cuando nadie está mirando.